Estamos ahí en el capítulo 4. La semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo 4. Es interesante ver el énfasis, y es muy fácil ver el énfasis en la carta de Juan. Una de las formas cuando estudiamos la Escritura de ver los énfasis es la repetición de palabras o de conceptos que entrega el autor. Esto ténganlo en cuenta porque la próxima semana también vamos a volver sobre este mismo concepto, ¿sí? Pero ¿sabe cuántas veces utiliza Juan en su carta el verbo amar? Juan utiliza el verbo amar 28 veces en su carta. 28 veces. Y la palabra amar como sustantivo la usa 18 veces. O sea que, ¿en cuántos? 18 más 28, ¿cuántos son? 46 ocasiones. Yo pensé que eran... Hay varios ingenieros entre nosotros y las matemáticas parece que no... Sí, 46 veces. Juan utiliza la palabra amar o el verbo amar o la palabra en sustantivo. Entonces es importante este concepto. Y hemos hablado, ¿no es cierto?, de cómo Juan nos va mostrando este énfasis, ¿sí? Este énfasis en que hoy nuevamente vamos a introducirnos un poquito más en este mismo concepto, esta manifestación del amor. Y les invito a leer allí en la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y el versículo 7. Ahí vamos a comenzar a leer. Recuerden que leemos desde la Biblia de las Américas. La palabra del Señor dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Estas expresiones que Juan utiliza en sus escritos son muy interesantes porque Juan en sus escritos está tratando en cierta forma de definir a Dios. Y en 3 ocasiones en sus escritos Juan dice Dios es. En el Evangelio, cuando el Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana y en el capítulo 4 y el versículo 24, el Señor Jesucristo dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. En su primer carta y en el capítulo 1 y en el versículo 5, Juan dice, Dios es luz. Y hoy vamos a ver que en este texto, en este pasaje, Juan dice ahí en el versículo 8, Dios es amor. Intentos, y solo eso, ¿sí? Intentos de definir a Dios, porque sabe que realmente nosotros no podemos, con ninguna de estas cosas, a través de ninguna de estas revelaciones, comprender la completa persona de Dios. Es más, cuando nosotros usamos una palabra para definir a Dios, lo estamos limitando. Y eso ya no es Dios. Y sabe que Juan lo que quiere hacer es mostrarnos cómo es esta relación que nosotros podemos tener con Dios, cómo es que Dios se manifiesta a nosotros y cómo es que Dios tenemos y nosotros tenemos que manifestarnos al mundo. Es a través del amor, dice Juan. Primero lo que quiere mostrarnos Juan es ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Y la respuesta es muy simple, él mismo la da. Él dice, Dios es amor. Leímos el pasaje y fíjense que Juan comienza este pasaje dándonos un mandato.
o reconfirmando o nuevamente mostrando cuál es el mandato del Señor Jesucristo. Él dice el mandato de Dios, el que tenemos que es antiguo y que Dios lo reafirmó, o que el Señor lo reafirmó mientras estaba en esta tierra. ¿Cuál es? Amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. El apóstol Juan habló acerca de esto en el capítulo 2. ¿Se acuerdan cuando habló del mandamiento antiguo y el mandamiento nuevo? Y ahí nos reafirma este concepto, ¿no es cierto? El concepto es, la ley se cumple de esta forma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante a esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que decía la ley, el mandamiento antiguo. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesucristo, cuando estaba en este mundo, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también dijo, amarás a tu prójimo como yo los he amado. ¡Wow! Y ahí se amplía esta visión bien interesante. Pero fíjense, el que Juan, me tengo que concentrar para decirlo, el que Juan dijera, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, esto es muy significativo. Porque Él está mostrando dónde está el origen del amor. El amor no nace en nuestros corazones, queridos. El amor es de Dios. El amor nace en Dios. Los creyentes han nacido, nosotros hemos nacido de ese amor, del amor de Dios. Y ¿sabes qué? La exhortación de Juan es súper simple en este concepto, ¿no es cierto? Dios es amor, ahí está el origen, ahí está donde nace el amor. Nosotros como hijos de Dios hemos nacido de ese amor. Entonces, ¿qué es lo que debemos manifestar? El amor. Simple, ¿no? No hay otra cosa, no hay otra cosa que hacer. Es por eso que Juan dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que es nacido de Dios conoce a Dios. Este mandamiento es fundamental para nuestras vidas. Todo el que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Recuerdan este concepto de qué significa o qué es el concepto este de conocer realmente? ¿Recuerda la palabra ginosco? Se la voy a meter en la cabeza tal como les metí la palabra pleroma. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Qué significa ginosco? Significa el conocer, el entender, el aprender. Pero recuerden que no es simplemente un conocimiento intelectual, el cual yo adquiero escuchando a un maestro o leyendo un libro. Es un conocimiento también vivencial, experimental. Yo conozco a Dios a través de su palabra, conozco a Dios a través de la enseñanza, pero también lo experimento en mi vida. Y eso completa el cuadro. Y fíjate que el apóstol Pablo dice, el amor expresa la condición espiritual de aquel que es nacido de Dios, el que ha recibido la vida eterna. Fíjate que dice, todo el que ama es nacido de Dios. Y este concepto tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con el que nosotros somos hijos de Dios. Hace un par de semanas atrás, quizás un par del mes de junio, hablamos de este concepto, ¿no es cierto? La filiación. ¿Recuerdan qué significaba esto? ¿Qué es la filiación? Si alguien me responde, le pongo un 7 inmediatamente. Ahí está, Eddie está muy cercano al concepto. A ver, mejóralo, Eddie. Y te pongo el 7 inmediatamente. Sí, tiene que ver con la relación legal que existe entre un hijo y su padre o su madre.
Esto tiene derechos, pero también tiene responsabilidades. Es una acción judicial, legal, en el cual, ¿no es cierto?, yo me declaro padre de un niño, de una persona. Puede ser en forma natural o en forma de adopción. ¿Recuerdan? Lo hablamos. Y Juan realza este concepto, ¿no es cierto?, el concepto de filiación, que hemos nacido de Dios, que somos hijos de Dios. Por ende, Dios nos muestra su amor. Dios expresa su amor hacia nosotros como un derecho de padre. Pero eso también nos entrega a nosotros una responsabilidad como hijos. ¿Cuál es? Reflejar, mostrar ese amor a nuestros semejantes. Y es por eso que Juan está mostrando que este concepto de nacimiento revela realmente la comunión que nosotros tenemos con Dios. El que ama ha nacido de Dios y tiene comunión íntima con Dios, o debería tener comunión íntima con Dios. Qué maravilloso es cuando tu hijo, a los que son padres, ¿no es cierto?, lo han vivido, tu hijo viene, te abraza y te dice, papito, te quiero. No sé para ustedes, pero para mí era maravilloso sentir a mi hijo, ¿no es cierto?, pequeñito, que me abrazara y me dijera, te quiero. Y sabes que ese es el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Una relación en la cual nosotros podamos llegar a Él y decir, Señor, gracias porque me amaste. Y porque me amaste, yo te amo. Juan dice, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tiene esta filiación con Dios, tiene esta relación con Dios, y esta relación te ayuda a experimentar en tu vida a diario a Dios. No basamos nuestra fe en lo que sentimos, ¿sí? No basamos nuestra fe en lo que sentimos, pero sí sentimos a Dios. ¿O no? Claro que sí, claro que sí. Juan continúa diciendo, fíjese versículo 8, el que no ama, y aquí está la parte negativa, recuerdan estos contrastes que va haciendo Juan constantemente en su carta, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama, dice versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama está en este concepto, ¿no es cierto?, en este contraste, el que no conoce a Dios, el que no ha experimentado a Dios en su vida. El amor está ausente de aquella persona que no conoce a Dios. Eso es lo que quiere mostrar Juan. El verdadero amor, no simplemente la emoción, ¿sí? No simplemente la emoción, sino que el verdadero amor está ausente de aquel que no conoce a Dios. Por eso es que el mundo un día puede amar y al otro día puede odiar. ¿No ha experimentado eso alguna vez usted con algún amigo en el mundo? Un día éramos súper amigos y al otro día somos enemigos. Pero ¿sabe qué? En los hijos de Dios no debe ser así, dice Juan. No debe ser así, porque el que no ama no conoce a Dios, porque la esencia de Dios, la plenitud de Dios es amor. Dice, Dios es amor. Ahora, fíjense qué interesante, porque Dios no es amor porque ama, sino que al contrario, porque Dios es amor, nos ama. ¿Ve la diferencia, no? Usted no le ha dicho a un niño, ¡ay, qué simpático, qué amoroso! ¿Por qué es amoroso? Porque es simpático, porque es lindo, no es refunfuñón, no es llorón. Él es niño, ¡ay, qué amoroso! ¿Sí? Porque hace algo, se convierte en amoroso. Dios no es así. Dios es amor porque esa es su esencia. Dios no nos ama
porque es amor, sino que siendo amor es que nos ama. Y esa forma de expresión y esa forma de expresar el amor es la que Juan va a poner un poquito en énfasis, un poquito más adelante. Pero la expresión más sorprendente, más maravillosa del amor de Dios es la salvación. Es el plan de la redención en nuestras vidas. E inmediatamente pensamos en el texto, ¿no es cierto?, ahí en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, de tal magnitud fue el amor de Dios que dio todo lo que tenía. Esta expresión del amor de Dios es la más maravillosa que nosotros podemos contemplar. De esta forma, cuando nosotros entendemos o comprendemos esa expresión que Dios es amor, estamos entendiendo que es la naturaleza de Dios, su propia naturaleza. Es en Él donde está el amor, allí se encuentra el amor. Él es la manifestación de amor. Los que son engendrados en Él, los que nacen de Él, son amor. Deben amar como Él nos amó. Eso es lo que hace énfasis Juan. Si tú experimentaste el amor de Dios en tu vida, ¿qué tiene que haber en tu vida? Amor. Amor. Porque eso es lo que es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es amor. Pero no solo se queda allí Juan, sino que dice qué hizo Dios para manifestar ese amor, para mostrar ese amor. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Envió a su Hijo. Fíjate versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, continúa diciendo en el versículo 10. Pero fíjate, en esto se manifestó el amor. Aquí esto no es una mera especulación teológica, es una cosa práctica en nuestra vida. Dios se manifestó, Dios se hizo visible, es lo que quiere decir Juan. Cuando habla de esa manifestación de Dios, recuerda cómo comenzó escribiendo su escrito Juan en el capítulo 1, el versículo 1. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No es un cuento, es lo que nosotros vimos, porque Dios se manifestó. Dios se hizo visible. No es una mera ideología, no es un cuento, no es una tradición que pasó de boca en boca. Dios es real. A Dios lo podemos ver. Lo podemos ver porque Él se manifestó. Porque Él se hizo visible entre nosotros. Podemos conocer la realidad de Dios. ¿Sabe qué? La manifestación de Dios es el amor. Ahora, esta no es la única manifestación de Dios. Dios se manifiesta de muchas formas, dicen los evangelios, ¿no es cierto? Y dicen los apóstoles. Dios se manifestó de muchas formas. Juan está exaltando en amor. ¿Por qué? Porque esta es la máxima expresión del amor de Dios. La máxima expresión del amor de Dios es su Hijo Jesucristo. ¿Sabe qué está haciendo Juan? Está haciendo que nosotros volvamos nuestras miradas a la cruz. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Tienes que ver inevitablemente mirar a la cruz. Porque esa es la manifestación del amor de Dios. Y fíjate qué maravilloso que Juan dice, en esto se manifestó el amor de Dios en
nosotros. Nosotros hemos sido el objeto de su amor. Cuando Juan habla acerca del amor y la manifestación del amor de Dios, él se quiere incluir. No, ya no le habla a los hermanos que están allá, dice, en esta forma Dios nos amó a todos. Porque Él también es objeto de su amor. Dios nos amó. El amor de Dios se hizo visible en nosotros. Y de eso se hace parte Juan, ¿no es cierto? Porque él fue el que lo vio, él fue el que lo escuchó, él fue el que lo experimentó. Y él está narrando y contando esto a los hermanos, ¿no es cierto? Él es el testigo presencial. Pero fíjense, dice, en esto se manifestó el amor de Dios a nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito. El amor de Dios es el que lo da todo. Su Hijo unigénito, el amado de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo entró a las aguas del bautismo y se escuchó la voz del cielo? ¿Y qué es lo que dijo Dios? Este es mi Hijo amado. Cuando los apóstoles tuvieron la oportunidad maravillosa de ver la gloria de Dios y ver a Cristo glorificado, lo que llamamos, ¿no es cierto?, el momento en que Dios se transfiguró, el Señor se transfiguró frente a sus discípulos. Ellos escucharon una voz del cielo y escucharon que decía, este es mi Hijo amado. Queridos, Dios no nos dio lo que les sobraba. Dios nos dio todo lo que tenía su Hijo amado, el único. Esa es la manifestación del amor de Dios. ¿Sabe qué interesante? Porque esta es la única vez, el único pasaje en toda la epístola en que Juan se refiere a Jesús como el Hijo de Dios. Siempre habla de Jesús, siempre habla de Jesús, de Jesucristo, del Cristo, del Señor, pero en este pasaje habla del Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que en este pasaje especialmente Juan habla acerca del Hijo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿A alguien se le ocurre algo? Exacto, porque lo que Dios quiere hacer énfasis es en eso. Dios no nos dio lo que sobra, lo que le sobraba, lo que quedó. Dios nos dio todo, nos dio a su Hijo. ¿Y sabe qué? Los que somos padres podemos entender claramente esto. Podemos entender claramente esto. Dios nos dio a su Hijo amado. Pero fíjate qué sigue diciendo él. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Dios, o Juan muestra la manifestación del amor visible de Dios a nosotros. Dios envió a su Hijo Jesucristo, a morir por nosotros. Y fíjate que Él lo envió, dice Juan. Encontré una frase maravillosa que quiero leérselas porque me encantó esta frase y me hizo comprender el amor de Dios de una forma bien significativa. Dice la siguiente frase así. Si Dios hubiese dado como regalo al mundo a su Hijo, sería una manifestación maravillosa de su amor. Y no tendríamos ninguna dificultad en entender esta muestra de amor. Pero Juan dice que Dios envió a su Hijo para que vivamos. Repito,
Fíjense, si Dios hubiese dado como regalo el mundo a su Hijo, si hubiese sido al revés, si Dios ama tanto a su Hijo que le dice, Hijo, aquí está mi regalo para ti, el mundo es para ti, todo lo que yo creé es para ti, maravilloso, ¿no es cierto? No tendríamos ninguna dificultad, dice el autor, en entender esa muestra de amor, en comprender que el Padre quiere lo mejor y va a dar todo por su Hijo. Pero lo maravilloso del amor de Dios es que Dios tomó a su Hijo y lo regaló al mundo. Y lo envió y lo dio como muestra de su amor a nosotros. Que después dice, ¿no es cierto?, que lo que menos queríamos nosotros era amar a Dios. Que lo menos que buscábamos nosotros era amar a Dios. Obviamente no merecemos y no merecíamos el amor de Dios, pero qué maravilloso es entender esta profundidad del amor de Dios, ¿no? Que a pesar de que lo que nosotros somos, Dios nos amó. Nos amó de tal manera. Y dice en el versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo, Él lo comisionó, Él lo entregó, Él lo mandó. Esta palabra es la palabra apostoleo, de la cual nosotros derivamos la palabra apóstol, el enviado, ¿sí? Pero Dios tomó a su Hijo y lo mandó al mundo. ¿Y sabe qué es lo maravilloso y lo profundo de este amor de Dios? Es que Dios lo mandó a morir a este mundo. No es que Dios tomó a su Hijo y le dijo, Hijo, vaya a predicarle a estos pecadores y conviértalos. Sino que Dios, ¿qué hizo? Tomó a su Hijo y le dijo, vaya y muera por estos pecadores y sálvelos. Es maravilloso, es lo que Juan está diciendo, ¿no es cierto? En esto consiste el amor de Dios. Esto es el amor de Dios. ¿Quieren ver claramente cómo es el amor de Dios? Esto es, dice Juan, en esto consiste el amor de Dios, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, nosotros no lo merecíamos. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y es por eso que Cristo vino a este mundo para reconciliar al mundo con Dios. Y Juan continúa diciendo, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Este concepto él ya lo enseñó en el capítulo 2, ya lo enseñamos, el concepto de propiciación. ¿Recuerdan? Pero quiero que piensen un poquito en esto. Esta palabra propiciación no es una palabra meramente judeo-cristiana, ¿sí? No es meramente una palabra bíblica, es una palabra que se utiliza y se utilizaba en el mundo religioso. ¿Y sabes qué es lo que era la propiciación? La propiciación era eso, venir con un regalo ante un Dios que estaba iracundo, enojado, y con este regalo aplacar la ira de Dios, de este Dios con minúscula, ¿sí? Y usted puede estudiar, ¿no es cierto?, la historia de la humanidad y va a ver que casi todas las religiones del mundo tienen este concepto, el de entregar regalos al Dios, ¿sí? Hacer estos sacrificios. Algunos regalaban vegetales, alimentos, a otros hacían ofrendas humanas. Pero ¿cuál era el concepto? El concepto era aplacar la ira de este Dios que estaba enojado. Por eso es que tomaban a una virgen y la llevaban, ¿no es cierto?, al volcán para apagar la furia del volcán y la tiraban ahí, la sacrificaban. Ese era el concepto de propiciación. Pero ¿sabes qué es lo que hizo Dios? Dios cambió este concepto. Dios cambió este concepto para decir que
La propiciación no es lo que el hombre hace para aplacar la ira de este Dios iracundo. La propiciación bíblica es lo que Dios hace. Lo que Dios hace para que los hombres tengan la posibilidad de ser perdonados. Dios es el que toma la iniciativa. Era pedido, y a los judíos en la antigüedad, ¿no es cierto?, según la ley, se les pedía ofrecer este sacrificio una vez al año. El sacerdote, o el sumo sacerdote, ofrecía este sacrificio, tomaba la sangre, entraba al lugar santísimo, derramaba la sangre sobre la tapa del arca, que era la propiciación o el propiciatorio, y allí, ¿no es cierto?, se establecía nuevamente la paz entre Dios y los hombres. Año tras año, hasta que Dios dijo no más, y envió a su Cordero, al Cordero de Dios, a quien derramó su sangre a favor nuestro, para restablecer la paz con Dios. Eso es la salvación, querido, y aprovechamos esta oportunidad. Si tú no eres un hijo de Dios, me refiero no solamente a los que están aquí, sino a los que están viéndonos en el Zoom, a los que van a ver después esta grabación en YouTube. Si tú no eres un hijo de Dios, tenemos la oportunidad de convertirnos en hijos de Dios. Dios toma la iniciativa, nos ve incapacitados para obtener la salvación, y es por eso que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir a favor nuestro, no para aplacar su ira, sino para establecer la comunión íntima con nosotros, para reconciliarlos consigo mismo, para que no seamos enviados a un lugar llamado infierno, sino que vivamos eternamente en comunión con Él. Cristo murió por nuestros pecados. Eso es la muestra maravillosa del amor, la máxima muestra del amor de Dios. Juan dice, en esto consiste el amor, en que envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y fíjate, continúa diciendo en el versículo 11, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¡Wow! ¡Qué desafío!, ¿no? ¡Qué desafío! Porque ¿sabe qué? Juan nos ha mantenido todo este tiempo mirando a la cruz, mirando el maravilloso sacrificio que Dios hizo por nosotros. Dios lo dio todo. Dio a su Hijo amado lo que más amaba, lo único que Él tenía. Ahora el desafío es, si Dios te amó así, de tal manera, de tal forma, que uno queda asombrado, ¿no es cierto? Qué impresionante el amor de Dios. ¿Cuál es el desafío? También nosotros debemos amarnos unos a otros. De esa misma forma, el don de Dios crea una obligación de deuda inexcusable en cada creyente. Esa deuda inexcusable que tú no puedes evitar es amar a tu hermano, amar a tus semejantes, como a ti mismo, como Dios nos amó, así como Cristo nos amó. ¿Y sabes cómo Cristo nos amó? Lo acabamos de ver. Dios no quiere que tú entregues tu amor de una forma
simple, o a cuentagotas, o esperando una respuesta del otro. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Todo, incondicional, sin esperar nada a cambio. Ese es el amor de Dios. Cuando Dios se manifestó a ti, cuando tú pudiste experimentar el amor de Dios, ¿qué te pidió Dios a cambio? Nada. Porque tú no puedes hacer nada para tu salvación. Y sabe que Dios nos está pidiendo a través de Juan que nosotros hagamos exactamente lo mismo con nuestros semejantes. Amar significa entregarlo todo. Amar significa entregar sin esperar nada a cambio. Porque el mundo ama de esa forma. El mundo es quien dice, yo te doy si tú me das, o yo te doy porque tú me das. Pero no debe ser así entre nosotros. Yo doy porque simplemente Dios me amó. Qué maravilloso es entender que Dios hizo lo que hizo por amor. Dios envió a su Hijo simplemente por amor. Y el final del versículo 12 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Ups. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios? Nadie levanta la mano. Pero si Dios se hizo visible entre nosotros, ¿tú no has experimentado a Dios? Claro que le hemos visto, no tengas miedo, yo lo he visto. Cada vez que me miro al espejo y veo a un hijo de Dios, estoy viendo a Dios. Cada vez que alguno de ustedes me muestra amor, estoy viendo a Dios. Pero Juan está diciendo a Dios, nadie le ha visto. ¿Por qué? Porque si miramos afuera, al mundo, claro que el mundo no ha visto a Dios. Claro que el mundo no ha experimentado a Dios. Pero fíjate lo que continúa diciendo Juan. A Dios nadie le ha visto jamás, porque Dios es espíritu, no lo hemos visto físicamente. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Fíjate, ¿quién es Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué está haciendo Dios en este momento? En el pasado Dios nos amó, porque recuerda, fíjate que Juan habla del amor de Dios en pasado en nuestras vidas. ¿Sí? Pero hoy, ¿qué está haciendo Dios? Dios permanece en nosotros y quiere perfeccionar su amor en nosotros. Quiere perfeccionar su amor en nosotros. Aunque Dios es invisible, su presencia se manifiesta en el creyente. Y mediante esa condición, y esta condición de que nosotros debemos amarnos los unos a los otros, Dios se manifiesta, lo podemos ver en el amor que nosotros nos tenemos, en el amor que nosotros debemos manifestar a este mundo. Eso es lo que está diciendo Juan. A lo que nos está exhortando es a que si bien a Dios en forma visible nadie lo ve, al mundo puede ver a Dios cuando te ve a ti. Y cuando yo digo eso, ¿no te corre a ti un escalofrío por la espalda? Porque qué responsabilidad, querido. Qué responsabilidad. Es decir, ¿quieres conocer a Dios? Mírame a mí. Yo no sé quién de ustedes lo podría hacer, ¿no es cierto? Con libertad, con tranquilidad.
Pero eso es lo que está diciendo Juan. Nosotros debemos manifestar a Dios. Debemos manifestar que somos hijos de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a un hijo de Dios, que ama a Dios, que tiene comunión íntima con Dios, que obedece su palabra. Oh. El amor de Dios y el desbordante amor de Dios se debe expresar en nosotros, sus hijos. En ese amor que debemos tenernos los unos a los otros. Ahora fíjate que Juan termina diciendo, vamos, para parar aquí, ¿no es cierto? Dice, su amor se perfecciona en nosotros. Ahora, yo inmediatamente me hice esa pregunta, ¿no es cierto? Si Dios es perfecto, el amor nació en Dios, entonces ¿el amor se puede perfeccionar? ¿El amor se puede perfeccionar? Y lo que en realidad, lo que Juan está diciendo no es que nosotros debemos mejorar o Dios va a mejorar o a hacer perfecto el amor o su amor en nosotros. Lo que está diciendo Juan es que nosotros debemos manifestar el perfecto amor de Dios en nosotros. Y esto lo va mostrando, hay un podríamos decir, se me fue la palabra. Se me fue la palabra. Ya, no importa. Lo que Juan está haciendo es mostrando una progresión, ahí está, eso me acuerdo. Una progresión de ideas. Fíjense, ¿qué es lo primero que dice Juan? Que el amor se origina en Dios. ¿Sí? El amor se origina en Dios, es lo que muestra al principio. Dios es amor. Ahí está el origen. ¿Sí? No solo esto, sino que el amor se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? El amor de Dios se origina en Él, en Dios. El amor se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo y se perfecciona en nosotros los creyentes. El amor de Dios se perfecciona cuando el creyente conduce al amor de Dios hacia el prójimo. Cuando muestra su amor hacia el prójimo. El amor de Dios y la comunión con Dios están absolutamente unidos. No se puede separar. El amor de Dios se perfecciona no solo en este momento, sino cuando actúa en nosotros, en cada instante de nuestras vidas. No es algo estático, no es algo que nos impide movernos, al contrario, el amor de Dios es dinámico y nos ayuda y nos invita a hacer cosas, nos empuja a mostrar este amor en forma práctica. Es por eso que Juan decía, hijitos, no nos amemos solamente de palabra. ¿Recuerdan el pasaje anterior, no es cierto? Ahí en el capítulo 3. Hijitos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad actuemos. Que nuestro amor sea un amor práctico, que no simplemente vayas y le golpees la espalda a tu hermano y le digas, estoy orando por usted, porque hermano, seamos sinceros. Y no quiero ofenderlo ni molestarlo, pero muchas veces ese estoy orando por usted o estoy orando por ti es simplemente como decimos en buen chileno, chamullo. Con mucho amor se lo digo, ¿sí? Porque le decimos al hermano, estoy orando por ti, pero a veces ni nos acordamos del hermano en la semana. Porque el amor es práctico. No es simplemente, comillas, no es simplemente orar por el hermano, sino llamarlo, estar preocupado de él. ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo acompañar? ¿Puedo estar contigo? ¿Qué puedo hacer? Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es algo que debe aflorar en nuestras vidas de forma constante, simple y sin mayor esfuerzo en nuestras vidas. Recuerda, querido, que cada uno de nosotros somos el reflejo del amor de Dios
en este mundo. Tú y yo estamos llamados a hacer ese reflejo. Si el mundo o tu hermano te ve, te mira, puedes decir con total tranquilidad y seguridad, ahí está el amor de Dios. Porque si no es así, hermanos, tenemos que trabajar en eso. De tal manera amó Dios. En esto consiste el amor. ¿Quieres amar a tu hermano? ¿Quieres mostrarle amor? Da, da y da. Eso es todo. Sin más parafernalia, sin más palabras, simplemente entrega.